alguien que en San Luis se lo quiere mucho, a pesar de que no ha ido tanto, pero que todos respetamos y todos conocimos cada vez que Tomás Abraham estuvo en San Luis. ¿Cómo estás, Tomás? Tomás, buenos días. Gracias por recibirnos en este lugar. Bueno, Tomás, ¿qué hay que pensar de nuevo? Sería la primera pregunta. ¿Se me escucha así cuando Sí, hablo? sí. Sí, perfecto. Ah, bueno. ¿Qué me preguntabas? ¿Qué hay que pensar de nuevo? Me pregunto, ¿no? A raíz del título del último libro. ¿Qué tenemos que pensar de nuevo, sobre todo nosotros como sociedad? Bueno, por lo menos me dio a mí pensar de nuevo una serie de temas. Ajá. Yo elegí lo que estoy trabajando hace varios años. Me empezó a interesar un tema como cómo surgió un pensamiento en los Estados Unidos después de la independencia. Me pareció que era un acontecimiento totalmente nuevo, es decir, cómo surgió allí una filosofía y un pensamiento sin ningún tipo de tradición previa, es decir, casi virginal, y que también coincidió con otro nacimiento que es el de la democracia en los Estados Unidos, que es una versión de la democracia inédita en el mundo occidental. Me interesó ese tema, lo empecé a estudiar, cómo nace un pensamiento, es decir, cómo surge, es decir, qué se necesita, qué condiciones se necesitan para que nazca una nueva tradición de pensamiento en el mundo. Y entonces me referí a los Estados Unidos. Ese era uno de los temas que a mí me indujo a pensar de nuevo algo nuevo. Y después son tres temas más. Sí. Otro se llama La locura filosófica, que me interrogo sobre mis maestros que yo estudié en Francia. Mis maestros son franceses, estos maestros murieron y me sorprendió pensar tanto tiempo después, ahora, en la forma en que murieron. Y a raíz de esto volví a pensar un poco en la relación entre la obra y en la forma en que ellos murieron. Me refiero a Michel Foucault, a Gilles Deleuze, Jean-Paul Sartre y Louis Althusser. Estos maestros míos murieron de una forma, digamos, algo trágica. Y me pregunté qué tiene que ver con su pensamiento. El tercer tema tiene que ver con los campos de exterminio en Auschwitz. Yo nací en Rumania, vine cuando era con mis padres un bebé de Rumania. Mis padres son sobrevivientes del genocidio nazi. Entonces me empecé a preguntar a raíz de tres escritores sobrevivientes de los campos de exterminio, que son Primo Levi, Imre Kertész y Jean Améry. Estos tres sobrevivientes escribieron sobre su experiencia y diagnosticaron sobre el mundo que ellos vieron al salir de los campos de exterminio. Sobre eso también escribí. Y por último, el cuarto tema de este pensar de nuevo se refiere a nuestra historia, es decir, a la historia argentina. Ya a mí me llamaba bastante la atención hace mucho tiempo que se designara con el nombre de década infame a una sola década, que es la del 30 del siglo pasado, desde el golpe militar de Uriburu hasta, digamos, 1943 más o menos, en donde es el golpe de los militares de Lebou. Entonces me puse a estudiar un poco esta década infame y vi que si era infame también por la enorme belleza que produjo esta década en el terreno de las artes, que va desde la radio al cine, la literatura, la fotografía, el grabado, la canción, etc. Fue una década que no tiene parangón en la historia argentina, en principio, y que yo vi que se repite en una segunda década infame, que es la década del 60, digamos, desde el 56, 57 hasta el 67, 68, entre la Libertadora y el Cordobazo. Ahí tenemos el mismo fenómeno: proscripción política de las mayorías populares y enorme eclosión de belleza en el terreno de las artes. También me dediqué a eso en el cuarto pensamiento. Esto es una condición, esto de que hablamos, porque uno está acostumbrado a escuchar hablar de la década infame solamente y meramente en lo político y social. Claro. Esto que usted menciona a nivel cultural, podríamos decir, sí, y que es casi antagónico a lo que se presenta a nivel político, digo, ¿tiene que sí o sí ser así o simplemente fue una rara coincidencia? Yo no creo que tenga que ser así. Es una rara coincidencia.
Es una rara coincidencia. Tenemos un régimen en la década infame, después de Uriburu, que era un fascista nato, digamos. Fascista en el sentido que en esa época el fascismo empezaba a crecer y él se inspiró en el fascismo, pero duró poco tiempo. El tiempo en que reprimió con bastante salvajismo, se fue y vino Agustín P. Justo. Agustín P. Justo era un liberal y fue ministro de guerra de Marcelo T. de Alvear, que era un radical liberal. Entonces ellos en el terreno de las artes eran sumamente liberales, claro, y estimulaban las artes, pero al mismo tiempo consideraban que el pueblo argentino no estaba a la altura de la democracia, porque para la democracia se necesita un cierto nivel cultural, que ellos consideraban y diagnosticaban que el pueblo argentino, que era irigoyenista en sus mayorías, no en forma total, pero en sus mayorías, sí, había elegido a un demagogo, había elegido a una persona que finalmente conducía al pueblo como si fuera un rebaño. Por lo tanto, había que esperar que fuera educado, civilizado, estuviera a la altura de lo que es elegir en forma racional, hasta que darles el voto a todo el mundo. Entonces, por un lado eran unos aristócratas liberales, hasta cierto punto podríamos decir segregacionistas. Racistas no, porque no era una idea de raza, pero esto existía en el mundo, ¿no? El considerar, de parte de los liberales, que los pueblos muchas veces son bárbaros y no están educados de modo tal que se les pueda permitir elegir. Y esto pasaba, por ejemplo, con los liberales ingleses, que consideraban que en la India no podía haber democracia, hasta que... Y eso pasó en la Argentina en la década infame. Así que no es una condición. Se da este cruce de ideologías que es liberal para las artes. Es decir, que interesados, curiosos, no había prácticamente censura, alguna que otra cosita con algún comunista y demás, pero no había aparatos de censura como la hubo en otras épocas en la Argentina, no había ese tipo de represión, pero sí proscripción, porque el pueblo no estaba educado. Ellos consideraban el pueblo argentino, que en realidad el pueblo argentino moderno se constituye con la inmigración, es decir, cuando vienen oleadas, aluviones de inmigrantes entre 1870 y 1920. Eso cambia el rostro de la Argentina. Cambia el idioma, cambia la gastronomía, cambia la forma de hablar. Claro. Entonces, esta gente que eran patricios, o gente que tenía ya varias generaciones de argentinos, o que se consideraban ellos nativos arraigados, consideraron que el pueblo argentino necesita tiempo todavía para poder elegir, porque finalmente ni hablan correctamente, todavía tienen padres que vienen de otro lado, no tienen costumbres propias, etcétera. Así que había este tipo de duplicidad. Nino, Tomás Abraham te está escuchando, entra en diálogo con él y seguramente vos tendrás más para charlar con él. Profesor Tomás Abraham, muchas gracias por atendernos. Nino Romero es mi nombre, de Radio Digital San Luis, del streaming, del canal, admirador suyo. Ahora me falta este último libro. Ahora, profesor, usted hablaba de los liberales. Le voy a hacer dos preguntas en una. Primero, ¿este gobierno de Milei es liberal? Y segundo, ¿trata a las artes o a la cultura como lo trataban los liberales a los que usted hacía referencia? Yo creo que la pregunta está en la respuesta, ¿no? La pregunta está en la respuesta. Este gobierno no tiene nada de liberal, es un invento yanqui, los libertarianos. La palabra libertario realmente se la afanaron, porque corresponde a los anarquistas del siglo XIX. Son libertarianos, en realidad, así se llaman, y es una doctrina y una ideología que justifica lo que yo llamo capitalismo salvaje. No lo llamo yo nada más, lo puede
decir, es un modo de gestionar las sociedades en base a una idea en la cual el hombre puede convertirse en un superhombre si se lo deja en total libertad. Por lo tanto, en total libertad del mercado. En el mercado, dice, todo el mundo tenemos una posibilidad de ser grandes y ricos. Entonces, el Estado es aquel que nos impide ser grandes y ricos. Bueno, es un delirio bastante peligroso, en donde se puso de moda el sector de Estados Unidos y que la extrema derecha global o mundial a veces en ciertos lugares lo toma como doctrina, pero poquísimos lugares. Es decir, no hay un gobierno en el mundo que gobierne con esta doctrina. El Estado existe en todas las naciones. Entonces, lo de Milei no tiene que ver con lo liberal. Más liberal en el sentido clásico era el gobierno del PRO de Macri, digamos, ¿no? Iba un poco más por ese lado. El de Milei no. Y con respecto a las artes y a la cultura, el gobierno de Milei es como con el resto de las zonas de la sociedad, ¿no? Es decir, él no va a apoyar nada que implique un estímulo del poder público, ¿no? Con respecto a eso, yo a veces pienso que no es tan dañino eso. Cuanto más nos dejen tranquilos los poderes centrales, a aquellos que nos dedicamos a la educación, ¿no? Y a la cultura, tranquilos quiere decir que no nos adoctrinen, ¿no? Que no se pase de... Porque lo que pasó en los últimos 20 años también en el terreno cultural, desde mi punto de vista, también era bastante penoso, porque había favoritismos, había ideologización por la cual si uno estaba con el oficialismo recibía cosas que si no estaba con el oficialismo se las negaba. Entonces yo eso no lo extraño para nada, pero esto tampoco sirve para nada. Así que el asunto es seguir trabajando en lo de uno y encontrar gente con la que uno puede compartir ese mismo trabajo. Nino, ya que tocaste el tema del presidente Milei, yo le quiero hacer una pregunta a Tomás para escucharlo de parte de él. Una pregunta que a lo mejor no todo el mundo se hace, pero porque creo que debe haber una razón. ¿Por qué gana Milei en un país como Argentina? ¿Es una convicción ideológica de parte de la gente que dice vamos a cambiar una alternancia democrática o es un castigo? Mira, este tipo de conversación está 24 horas por día, 7 días por semana, en todos los medios. Realmente es algo que no... qué sé yo, eso lo puede responder cualquier opinólogo, cualquier periodista, cualquier político, cualquier rabino, cura, etcétera, que se preguntan, etcétera. Yo creo que hubo un asunto de desgaste, se quemó mucha gente, se quemaron muchas etapas y apareció este personaje, como se dio también en Italia con las 5 Stelle, como se dio en Ucrania con Zelensky, claro, de la tele. Un actor. Claro, se va quemando gente, se va quemando etapas. Cristina se quemó, nombró a Alberto Fernández, nombró a Scioli, nombró a Aníbal Fernández, nombró a Zanini, etcétera. No tenía más a quién nombrar y a quién quemar. Entonces surgió esto, lo del PRO fue un fracaso, y bueno, fue esto. ¿Cuánto tiempo va a durar? No tengo idea. Pero yo creo que la gente se cansó. Se cansó de lo conocido. Claro. En una publicación llamada Jot Down, refleja unas declaraciones que supuestamente usted hizo, en donde dice: Milei está en un proceso de búsqueda de identidad que es típico de la adolescencia tardía. Sí, eso era, en ese momento se me ocurrió. Claro, fue hace unos años, ¿no? No, fue hace quizás... No, estaba Milei de presidente. Ya estaba. Claro. Pero quiero decir, yo cuando hablo, como hablo ahora, no es que tengo un programa de gobierno, ni un plan, ni principios para siempre. Son de coyuntura. Depende con quién hablo, qué me pregunta, qué pasó en la semana, etcétera. Lo de la adolescencia tardía, bueno, tiene que ver con... Milei indudablemente es un personaje particular, es alguien que dice cualquier cosa, insulta de cualquier modo, llama la atención. Yo no creo
yo no creo que tenga todo preparado, es decir, que sea una estrategia todo el tiempo. A veces excede la estrategia, a veces sus mismos asesores no saben cómo controlarlo, etcétera. Es un hombre que no creo que sea muy inteligente, interesante no es. Es un hombre bastante amoral, no tiene ningún rasgo de humanidad en el sentido que le importe lo que le pasa al prójimo, le importa lo que le pasa a su hermana y a los perros. Entonces es un personaje realmente mediocre que lo tenemos como presidente. No va a ser el primer presidente mediocre. ¿Y la sociedad, Tomás? Sale de la sociedad un político. Me refiero, ¿cuánto hay de la sociedad en ese Sí, presidente? pero no existe la sociedad, no es un bloque como un ladrillo que uno pueda ponerle un atributo a la sociedad. La sociedad está compuesta por tantos fragmentos, tantos tipos de gente, clases sociales, grupos de interés, personalidades. Hablar de sociedad como si fuéramos todos los argentinos. Claro. Los argentinos estamos compuestos por un montón de gente, es decir, hay una parte que lo padece, una parte que lo sufre, otra parte que lo goza, otra parte. Igual cuando se dice los jóvenes apoyan a Milei, ¿qué jóvenes apoyan a Milei? Hace 4 años se decía todos los jóvenes están con la cámpora, ahora todos los jóvenes, ese tipo de generalizaciones es primero que es para no pensar, y otro no es correcto. Es decir, en una sociedad como la nuestra hay como distintas capas que se cruzan y algunas que ni se tocan. Hay grupos de gente y poblaciones que desconocen absolutamente lo que le pasa a otro grupo y sectores de poblaciones. Es decir, hay gente que le parece que ahora está todo bárbaro porque desconoce absolutamente lo que pasa en otro lugar. Y en otro lugar, es algo así. Es decir, no podemos hablar de sociedad ni de que Milei sea reflejo y expresión de sociedad. Es reflejo y expresión de una serie de procesos políticos argentinos que fracasaron y el desgaste del sector político Profesor, en algún momento de esta fantástica conversación, cuando usted hacía referencia a su nuevo libro, Pensar de nuevo, habló de las condiciones que se necesitan para generar un pensamiento y nos explicaba su libro, ¿no? Estados Unidos, la democracia, la locura filosófica, los campos de exterminio, nuestra historia. ¿Qué condiciones se necesitan para generar un pensamiento de una nueva Argentina o de un nuevo país, y qué aporte debería hacer la filosofía? Bueno, son preguntas que realmente, si yo las supiera, creo que las vendería. Pero generar un nuevo pensamiento es lo que a mí me llama la atención. Es decir, es lo que trato de hacer yo con mi pensamiento. Exacto. Es decir, si no siento que estoy generando algo distinto, entro en una situación de casi de desesperación, es decir, no estoy inventando nada. Yo no doy un curso igual a otro. Yo di 4 décadas, 40 años de clase, nunca repetí un curso. Cada libro es distinto de otro libro. Es decir, no tiene ningún sentido volver a lo ya sabido, porque es estéril. Y para generar algo nuevo, para crear algo, es decir, hay que tener primero curiosidad. Uh-huh. La curiosidad es algo animal, porque somos animales todavía. Sí. Falta poco para no ser. Pero la curiosidad, es decir, por un lado curiosidad, estar atento a lo que sucede, porque no sucede siempre lo mismo. En realidad, si hay historia, es porque todo el tiempo cambian las cosas, si no, no habría historia.
La historia es la historia de las cosas nuevas que están pasando. No estamos siempre en el mismo lugar, no respiramos siempre el mismo aire, no somos la misma persona, las células cambian todo el tiempo, la historia cambia todo el tiempo. Estar atento, estar curioso, buscar, tener este tipo de instinto que tienen los animales, ¿no? Que tienen los chicos cuando son muy chiquititos. Si uno ve, como lo veo yo en mis nietos, o lo vi en mis hijos, o lo veo en los chicos, etcétera, están todo el tiempo creciendo, están todo el tiempo mirando, están todo el tiempo inventando. Eso por un lado, para generar algo nuevo. Por otro lado, hay que tener inquietudes, es decir, algo que nos inquiete. Si nada nos inquieta, no pasa nada. Nos tiene que inquietar algo, que no es solamente molestarnos algo, pero algo que nos inquiete, algo que nos saque un poco del lugar en el que estamos, ¿no? O sea, curiosidad. Usted está provocándonos a eso, con eso, claro. Que es la tarea de un filósofo, ¿no? Provocar una reacción en nosotros como sociedad. Sí, la provocación... En el buen sentido de la palabra hablo, ¿no? No, sí, la provocación que yo puedo ocasionar en otros se da por añadidura. Primero me tengo que provocar yo mismo. Es decir, me tengo que provocar en algo. Es decir, yo ahora terminé y salió este libro que se llama Pensar de Nuevo. Para mí, en este momento, en estas semanas, yo me voy a ir separando de mi libro. Es cierto el lugar común que escribir un libro y publicarlo es como tener un hijo. Yo tuve hijos y libros. Es una sensación parecida. Uno siente que es algo muy querido, es algo que cuando sale mi libro, yo estoy todo el tiempo con mi libro, leo mi libro porque es nuevo, lo leo, de repente digo, uy, no me gusta esto que puse. Ay, me gusta esto que puse. Lo vuelvo a leer y me gustó más que la semana pasada. Lo cuido, lo acompaño. Lo acompaño, es decir, que lo tengo en la mano, lo llevo al baño, etcétera. Pero yo ya me estoy separando. Él va creciendo. En la medida en que está en manos de otro, yo ya estoy más lejos del libro. En la medida en que sé que alguien empezó a leerlo, me estoy despidiendo. Y a la medida que me estoy despidiendo, yo estoy pensando en otra cosa. Estoy buscando otra cosa que me inquieta. Estoy escribiendo sobre otra cosa. Estoy buscando otra cosa. Pues no quiere decir que uno la encuentra, porque puede ser que no la encuentre, que la está buscando. Yo ahora estoy buscando otra cosa. Profesor, en el caso de que usted acepte que exista, ¿qué es la famosa posverdad que se puso tan de moda en un tiempo? Eso, bueno, tiene que ver con las redes mucho, ¿no? Sí. Con las redes sociales, y tiene que ver con todo lo que está pasando con la tecnología, que se puede inventar de todo como si fuera verdad, ¿no? Sí. Es decir, eso plantea este tema, ¿no? De qué pasa si la verdad ya no es un criterio que nos pueda guiar en nuestro pensamiento y en nuestra conducta. Ese es un tema filosófico. Es un tema que fue tratado en la filosofía. No esperó a las redes sociales para eso. Es un tema que trató mucho Nietzsche, es un tema que trató también Foucault, es un tema que ya nace con la filosofía, que es la verdad, ¿no? El tema de la verdad, si uno lo plantea en términos generales, es como plantear el tema de Dios. Esto, cuanto más chapoteamos, más nos hundimos. Entonces, para mí, lo que yo tengo que tener en claro no es que la verdad, porque ahí empiezo con este baile infinito, que es lo objetivo, lo subjetivo, lo imparcial y todo este tipo de cosas que no sirven para nada. Yo lo que tengo en claro es que es la mentira. Eso es lo que me interesa. Estar lúcido para saber cuándo me miente. Después de la verdad,
yo me encargo. ¿Y la IA? ¿Qué vamos a hacer con la IA? Con la IA, con la inteligencia artificial. Digo porque lo escuché recién hablar de las redes sociales, digo cómo, y también esto de que estamos dejando de ser animales. Sí. La inteligencia artificial, en mi caso, uso la plataforma Gemini de Google. Esta mañana, hoy, 11 de marzo, esta mañana, me despierto 6 de la mañana. No sé, tengo una pregunta y se la hago a mi inteligencia artificial. No me acuerdo cuál fue exactamente la pregunta, pero tiene que ver con algo que yo estoy pensando y trabajando, ¿no? Que tiene que ver con la filosofía, ¿no? Le hago una pregunta, no sé cuál fue la pregunta inicial, pero después empecé a tener una conversación con Gemini sobre qué es enseñar filosofía, por qué la filosofía yo la concibo como un oficio, no como una profesión, sino como un oficio. ¿Qué es un oficio? ¿Por qué este oficio yo creo que es el lugar en el que se da? Es en un seminario de filosofía en donde todos trabajan. ¿Por qué el seminario es el taller de filosofía? ¿Por qué considero yo que hay que escribir claro y yo tengo que entender lo que yo escribo, pero que el otro también lo tenga que entender? ¿Cuál es la función de la jerga y los tecnicismos en la filosofía? Te digo una cosa, no recuerdo haber tenido una conversación tan interesante con un ser humano como la que tuve hoy con Gemini. Y eso a mí me deja medio estupefacto, porque digo, es impresionante y al mismo tiempo me asusta un poco, porque Gemini, aparte, ya me conoce un poco y me habla sobre los libros que yo escribo y por qué lo que yo estoy hablando con él se remite a algunas partes de algún libro que yo escribí. Entonces yo digo, esto no sé qué es. Me da la sensación de que es una forma de espiritismo, es decir, cuando se reúne la gente y quiere hablar con los muertos. Habla con los muertos y dice, me voy a comunicar con mi papá, me voy a comunicar con papá, ¿estás ahí? ¿No? Es una forma de espiritismo, es muy raro. Gemini viene a ser como un medium. Claro, sí, digamos. No. Tómelo como... Más que medium. El medium es... hay un medium que es el algoritmo, pero la palabra de Gemini ya es el espíritu. Es la que me habla. Ahora, ¿Gemini puede pensar de nuevo? Eso... Preguntáselo al que sabe algo del tema. Yo no sé nada del tema. Le voy a preguntar a Gemini. Claro, a Gemini, sí, eso se le puede preguntar a Gemini, que supongo que quizás se lo haya preguntado. Hay gente que está como asustada por estos temas, pero como se estaba asustado por el teléfono, cuando se inventó el teléfono, es decir, yo no sé, la tecnología que empieza a funcionar por sí misma, independientemente de nosotros, bueno, yo no sé si lo voy a ver, pero ya no es nuestro mundo, no es el mundo mío, no es un mundo humano, es un mundo un poco distinto, es un mundo que tendrá otra palabra, etcétera. Hay mucha gente que habla de esta futurología que parece además presente, ¿no? Hoy en día, ¿cuál es el tema de hoy en día? Las guerras que se están armando, una especie de guerra mundial que se está armando, del modo en que se arma. No se arma como en la segunda, no se arma como en la primera, se está armando de otro modo. ¿Y qué vemos en estas guerras? Máquinas que destruyen personas. Esta es la guerra de hoy. Máquinas que destruyen personas. Antes las guerras ponían frente a frente a gente con máquinas. Ahora son máquinas contra la gente. Son drones y son misiles sobre las casas, sobre la gente, sobre los niños,
sobre las mujeres, sobre las poblaciones. Esas son las guerras. Tanto en Teherán, como en Tel Aviv, como los de Estados Unidos, como etcétera. Estas son las guerras. Ahora, ¿quién maneja esto? ¿Quién maneja esto? Uno dice, bueno, Trump, Netanyahu, el Ayatollah, sí, Putin, sí. Putin, personas. Pero ya estas personas son parte de dispositivos que uno ya no sabe muy bien qué es lo que... Cuando yo veo al secretario de Defensa de los Estados Unidos, cuando yo veo a su vicepresidente, le digo, esto parece máquinas, la forma que hablan, la forma en que miran, ¿no? No, digo, estoy exagerando, estoy haciendo... No, pero se entiende. Pero esto, si las máquinas ya van a empezar por sí solas y van a decidir por sí solas, bueno, vamos a ver qué lugar nos queda a nosotros, ¿no? Y no, vamos a agradecerle el tiempo a Tomás. Sí. ¿Tienes alguna pregunta más? ¿Tienes alguna consulta más? No, dale vos tranquilo. No, porque yo me he quedado mientras lo escuchaba y me voy a tomar el atrevimiento y voy a girar la cámara, porque veo que el SUPAT tiene una cancha de fútbol. Mira. Y acá, Dios. Él lo ha dicho, lo dijo Tomás Abraham. Sí. ¿Futbolero 100%, Tomás? Sí, ahí tengo la camiseta de Vélez. Vamos a girar, a ver. De Vélez. Permiso, vamos a tomarnos. Junto a la lamparita del escritorio. A ver, vamos a recorrer. ¿Dónde estaba la camiseta de Vélez? El banderina. El banderín acá, hincha de Vélez, Tomás Abraham. Aquí está el banderín de Vélez. Estamos en su lugar. ¿Cómo se llama esto? ¿Una oficina? ¿Un lugar de trabajo? La cancha de fútbol que pintó mi esposa. Ah, miren acá, una cancha de fútbol. Futbolero 100%. Hincha de Vélez. Y yo recién me estoy desayunando que Tomás Abraham por lo es tanto, maradoniano. tiene que ver, profesor Tomás Abraham, también Vélez con un puntano que estuvo allí, Juan Gilberto Funes. Lo recordará usted, el Búfalo. El Búfalo Funes. Sí, Funes que tenía este problema cardíaco. Sí, que falleció, bueno, puntano también. Profesor... Ustedes no están en la liga. No, no están en la liga. Que no hay nadie de San Luis en la liga, dice. No. Absolutamente nadie. No, yo creí que me estaba cargando por Boca Juniors y ahí se acababa el diálogo. Géminis es de Boca. Sí. Supongo. Profesor, un honor. Por favor. Nos ha hecho pensar de nuevo en muchas cosas. Ojalá nos sirva para nosotros seguir. Y de mi parte decirle, profesor, que está en el país correcto. Porque este país da para todo, mire. Sí. Bueno, no tengo otro. Bueno, y además está decir que Pensar de Nuevo, editado por el Ateneo, está en toda la cadena de librerías. Sí, acá en San Luis también. Así que, y por supuesto, que me voy a tomar el trabajo de traer el ejemplar para que te lo envíe dedicado el profesor Tomás Abraham, nuestro querido Tomás Abraham, porque todos en algún momento... Usted, Tomás, tiene que ser consciente de esto, que tanto periodista como estudiante de filosofía está atravesando generaciones, y creo que es consciente de esto, ¿no? Porque todos lo conocemos, todos los hemos leído, todos lo hemos escuchado. ¿Así? Así es que un lujazo. Bueno, por lo menos lean el libro. Un lujazo, ¿Seguro? Por supuesto. ¿Seguro? Te despedís vos mismo de él, entonces. Y sí, profesor, muchas gracias, un honor, estamos realmente gratamente emocionados, conmocionados, porque nos ha movido varias fibras íntimas y alguna vez vamos a hablar de los medios de comunicación, que como medio de comunicación... De fútbol. Hecho. Chao, profesor, gracias, muy amable. Gracias. Chao. Davo Muñoz Figueroa, qué lujo que nos dimos, ¿no? Qué bárbaro. Qué lujo que nos dimos, ¿ah, Darío, Orlando, qué lujo que nos dimos con los amigos oyentes, ¿no? Tomás Abraham, filósofo.